De los que veo, creo que todos me conocen, que estamos celebrando nuestras bodas de plata institucionales. Y tenemos un lema, que nunca lo ponemos, ¿no? Un aporte a la excelencia, que me lo dio hace muchísimos años Aníbal Goestrep, cuando recién se fundó el SIAC, y me dijo, ¿por qué no le pones un lema? Un aporte a la excelencia. Y me pareció excelente. Y si yo tengo que presentar en unas palabritas a Maximiliano Cernada, tengo que decir que es un aporte a la excelencia en la cultura, porque es un hombre de una cultura increíble, ¿eh? Realmente muy, muy valorado y muy valorable, que hoy día es tan raro encontrar gente así, y muy buena persona, y muy buen amigo, ¿eh? Eso es lo más importante. Miembro, por supuesto, él es académico en la Academia Argentina de Ceremonial y correspondiente por la Academia del Brasil. Es licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina, diplomático de carrera, egresado del ISEN. Ha realizado estudios de perfeccionamiento e investigaciones en las áreas de toda su especialización, así como en el campo de la literatura, de la lingüística, la historia y los correspondientes a los estudios interdisciplinarios. Ha cumplido numerosas misiones en el exterior vinculadas a los temas de cultura, energía nuclear y desarme, prensa y asuntos consulares. Como ven, es una gama muy abierta. Prestó funciones en la Embajada Argentina en Bonn, en el Consulado General de Düsseldorf y al frente de la oficina externa de la Embajada Argentina en Berlín. En este último destino, él tuvo el honor de abrir la primera embajada argentina en Berlín, ¿eh? Después, por supuesto, que pasó a ser la capital nuevamente de Alemania. En este último, como les digo, destino pudo hacer y se desempeñó ahí durante 7 años como jefe de la sección cultural y oficina de prensa. En forma privada ha participado en varias instituciones dedicadas al fomento de las artes en Argentina y en Alemania para fortalecer los contactos culturales entre ambos países. Al respecto, publicó varios libros y ha colaborado en varias publicaciones alemanas. Desde el 2010, ustedes lo habrán leído muchísimas veces, si tienen contacto con el diario La Nación, es colaborador habitual de la sección Opinión, ha tenido unas muy buenas, digamos, aportes periodísticos con motivo de la guerra que desgraciadamente tenemos hoy día, ¿no? Sus últimos destinos como embajador son Hungría, Croacia, Bosnia y Herzegovina. Actualmente se desempeña como ministro plenipotenciario en la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales de la Cancillería Argentina. Bueno, esto es una síntesis de toda la magnífica trayectoria de Maximiliano Cernada, a quien realmente apreciamos muchísimo. Bueno, Max, tuya la palabra. A ver, espero que se me escuche ahí, Marlene, ¿se me escucha Sí, bien? sí, sí, Ah, sí. bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Marlene por estas palabras No, maravillosas por favor. que me ofreciste, Marlene, verdaderamente sos extraordinaria, yo estoy muy No, contento de poder estar con ustedes aquí, así que, y además te agradezco especialmente la invitación a venir a charlar con ustedes. A mí me encanta, disfruto mucho de venir a hacer esto, no es la primera vez que estoy hablando con ustedes y también agradezco, bueno, a todos los asistentes. Supongo que varios son los mismos de la última reunión en la cual estuve también hablando de estos temas. Espero no repetirme mucho, creo que voy a hacer otra aproximación ahora a las cuestiones. Pero bueno, yo voy a hablar, pero por favor, interrúmpanme en cualquier momento si tienen alguna pregunta, algo que tengan miedo que después se pase o que nos olvidemos de la cuestión, no tengo ningún problema, interrumpan con cualquier pregunta. Me parece que va a ser mucho más rico que podamos hacerlo así. Eh, para introducir al tema, yo les diría que, bueno, el título ya lo han visto, el ceremonial no institucional, sino como educación básica y compañero constante de toda la vida.
Si bien lo hemos presentado como una masterclass, en realidad no voy a hablar como si fuera una clase magistral, sino más bien yo lo que les propongo es que hacer un conjunto de reflexiones para que compartamos con ustedes, charlemos y ustedes sobre todo después procesen estos comentarios. Son reflexiones y comentarios. Mi presentación, entonces, como les estoy diciendo, no tiene por objeto indicarles un catálogo así cristalizado de prácticas que tienen que hacer y que así se hacen. Eso me parece de alguna manera es un poco petulante, es un poco aburrido, arcaico, de modo que más bien yo lo que les propongo con esta reunión es que reflexionemos juntos, sobre todo que reflexionemos juntos acerca de las maneras en cómo podríamos indagando en nuestro propio sentido común, en el sentido común de cada uno de ustedes, de su experiencia, de sus costumbres también, su hogar, de lo que han vivido, y también en el corazón, ¿por qué no? Porque ya van a ver que algunas de las cosas que les propongo también están un poco, de alguna manera, en el corazón de cada uno de nosotros. Y buscar, a ver, cómo elaborar formas de comportarnos en la vida, de cómo poder mejorar el trato, nuestros vínculos, no solo no especialmente en lo institucional, porque eso, digamos, es lo que vamos a tratar de no ahondar, si bien siempre hay como una interrelación, más bien dirigirnos hacia el ámbito de lo privado, del hogar, de la amistad, de los compañeros de trabajo también, porque no, a veces con los cuales se tiene una relación que no es formal, oficial e institucional. La idea entonces es extrapolar un poco lo que yo les vaya diciendo para que ustedes lo incorporen y hagan como un diálogo con sus propias experiencias y sus propias convicciones. Yo voy a dividir mi exposición en tres partes. Una primera parte les voy a mencionar algunas pautas, algunos lineamientos así muy genéricos que yo interpreto que son útiles para poder, de los cuales poder partir, los cuales decir, bueno, a ver, estas son ideas básicas que podamos tomar y que después nos sirvan para reflexionar. Una segunda parte sería pasar a escenarios concretos, contextos muy concretos en los cuales uno diga, bueno, ¿cómo se podría hacer? ¿Cuáles son las alternativas, las vicisitudes que uno encuentra en determinados ámbitos muy concretos como ejemplos, ¿no? Obviamente los escenarios y los contextos de uno en la vida son casi infinitos, pero digamos algunos más típicos y más reveladores. Y una última parte en la cual podemos hacer un poco de conclusiones. Y finalmente, bueno, por supuesto, pasar a un diálogo, ¿no? Preguntas, vayan preparándose preguntas y cuestiones. Eso creo que es la parte siempre más rica de este tipo de exposiciones. Bueno, pasando ya directamente a la primera parte, pautas generales. Una de las cosas con las que me gustaría comenzar es esto, ¿en qué consiste y cómo se elabora? El ceremonial, obviamente, sí, está constituido por prácticas, conocimientos, que están, y esto hay que reconocerlo, basados en el sentido común, en prácticas antiguas, familiares, experiencias. Esto es importante tener en cuenta que no debería ser el ceremonial, y menos en el ámbito de lo que estamos hablando, tomado como algo anquilosado, como algo que hay una verdad única en la cual no se puede modificar. Yo creo que esto hay que partir de esa base, la cual se trata de prácticas, conocimientos, ideas que en realidad se van haciendo, se van formando, se van perfeccionando a lo largo del tiempo. Es como lo que dirían en inglés un work in progress. Es decir, es algo que va progresando a lo largo del tiempo y que puede ir progresando perfectamente a lo largo de nuestras vidas. Es decir, no solo a lo largo de la vida de la humanidad o de una cultura, de un país o de los estudios del ceremonial, sino considerémoslo como algo que nosotros vamos a ir elaborando y mejorando y construyendo a lo largo de nuestra vida, a medida que vamos teniendo ciertas experiencias, aprendiendo algunas cosas, escogiendo algunas, porque como yo les decía antes, esto no se trata de que las cosas sean blanco o negro, sino hay cantidades de alternativas para que nosotros las reflexionemos sobre estas alternativas y vayamos escogiéndola y adaptándola a nuestros gustos y a nuestras formas y a lo que nosotros somos y hacemos. Otro segundo punto, lineamiento, pauta que yo diría como algo general para reflexionar sería la naturaleza instrumental de todo el ceremonial. El ceremonial
para mí es muy importante que no se considere como un objetivo. Cuando uno considera el ceremonial como un objetivo final, está errando. El ceremonial es un instrumento para otras cosas. Ya veremos en el próximo punto los objetivos que no pueden ser. Hay una frase muy linda, muy interesante, muy ingeniosa, que dijo hace mucho tiempo, creo en el siglo XIX, un político inglés, Lord Acton, que dijo, the passengers exist for the sake of the ship, que los pasajeros existan para el barco, lo cual es obviamente una burla, ¿no es cierto? Eh, Justamente el ceremonial no puede ser eso, el ceremonial no está, la gente no actúa con el ceremonial o no aplica el ceremonial para el ceremonial. Es al revés, uno busca prácticas que favorezcan las relaciones humanas. Es decir, por eso es importante tener al ceremonial como prácticas que son instrumentales, una herramienta. Ahora, ¿cuáles serían los objetivos? Una cosa importante que lo tengo que mencionar, porque ustedes habrán visto, conocerán o seguramente van a conocer en el futuro, gente que habla del ceremonial como desde una posición, digamos, superior, como si una posición así soberbia, que les gusta burlarse o humillar a la gente porque no sabe cómo comportarse o cómo aplicar el ceremonial. Bueno, hay mucha gente de eso en el ámbito del ceremonial. Bueno, eso yo creo que es un error gravísimo, es lo peor que se puede hacer. Este, en realidad es todo lo contrario, el ceremonial no tiene por objeto dar cátedra y levantar el dedito a todo el mundo. El que lo hace creo que yerra. Creo que el ceremonial justamente al contrario, tiene por objeto facilitar el trato, mejorar el trato entre las personas, todos los vínculos, no solo entre los estados y las instituciones, sino también entre las personas. Es decir, y a través de eso transmitir un mensaje. Tiene que haber un mensaje en el fondo de todas estas prácticas. Hay algo que uno quiere decir. Por eso les decía que el ceremonial es instrumental. Pero uno, a través de una práctica concreta del ceremonial, uno está diciéndole algo a los demás. ¿Qué quiere decir? Puede ser que quiera decir que lo quiere, si es un ceremonial hogareño en el cual uno realiza ciertas prácticas en el hogar que demuestran que uno respeta a una persona, que uno la quiere, que uno la admira, que uno la considera, que le interesa lo que hace el otro, ¿comprenden? Puede ser distintas cosas, pero son cosas humanas, son sentimientos. Por eso les decía que de alguna manera también hay que mirar un poco en el corazón. Cuando uno va a recibir, por ejemplo, a un pariente, a un abuelo o a un padre que uno quiere en el hogar, o uno va a recibir en su casa en una cena a un viejo profesor o un viejo maestro o alguien que uno quiere mucho y que le quiere demostrar algo, le quiere demostrar amor, le quiere demostrar cariño, le quiere demostrar respeto. A través del ceremonial la idea es mostrar todo eso. Uno hace gestos que demuestran eso. Entonces es importante pensar cuál es el objetivo final de lo que uno está haciendo. ¿Para qué hago esto? Lo hago con ese fin. ¿Eh? De modo que siempre es algo constructivo, ¿no? Es algo que uno quiere hacer algo para, como la distinción. Uno dice, bueno, la distinción, parece un término un poquito peyorativo, pero claro, sería peyorativo si uno dice que quiere distinguirse, hacer algo que distinga, que apunte a la distinción, con el objeto de burlar o de humillar a los demás. ¿Se escucha ahí? Hola, Sí se escucha, pero se dejó de Sí, ver. se escucha. Se ahí, escucha. Sí, se escucha. ahí se ve también la imagen. Sí. Se recuperó la imagen. Bueno, ok. No, porque a mí también me ha salido en la pantalla como que se había perdido. Bueno, de modo que la idea es distinguirse a través de las virtudes, es decir, distinguir lo que uno está haciendo a través de algo virtuoso, ¿no? No a través de algún tipo de exceso con esas prácticas. Por eso entonces, de todo esto que les estoy diciendo, se deriva una sustancia ética de lo que estamos diciendo, porque estamos buscando un bien. Estamos buscando un bien, hacer algo bien. Un bien, entonces, bueno, eso parte de alguna manera, toca de alguna manera
el campo de la ética. Uno está buscando algo bueno, un bien para hacer un bien a alguien, para mostrar algo bueno. También hay un aspecto estético en lo que hacemos. El ceremoniales, obviamente, tiene cantidades de aspectos que son visuales, que son sonoros, que son las ropas, las vestimentas, las formas de conducirse, de expresarse, que también tocan un aspecto estético de la cuestión. Otra cosa fundamental en el ceremonial es la adaptabilidad. Es decir, hay que adaptar todas estas preceptos, prácticas, etcétera, hay que adaptarlos a las circunstancias. Por ejemplo, un principio muy generalizado en el ceremonial, sobre todo entre estados, es el de la reciprocidad. Pero ese principio de la reciprocidad, si bien se puede aplicar en muchos aspectos también de las relaciones humanas personales, privadas, eh, no es un principio que debería ser tomado como absoluto. Perdón que voy tomando algo para poder que no se me canse la garganta. El principio de reciprocidad, por ejemplo, imagínense ustedes en una relación personal. Si ustedes tienen, no sé, tienen que recibir a alguien que ha sido su mentor, a alguien que ha sido su profesor, su viejo profesor, o a alguien a quien ustedes le deben respeto, le tienen mucha admiración. Bueno, la reciprocidad no va a tener mucho sentido en esa relación, porque es una relación que no tiene sentido aplicar ese principio de esa manera. Lo mismo con muchos otros principios. Ustedes tienen que adaptarlos a las circunstancias. Eso es fundamental, ser flexibles con las circunstancias. Y lo mismo con la universalidad. Obviamente, por supuesto que no la universalidad en el sentido de que tenga que aplicarse, que se pueda aplicar en lo internacional, en lo nacional, en lo institucional, sino también me refiero a que pueda ser aplicable en una casa, en una relación personal, en relaciones familiares o de amistad, etcétera. Es decir, pueden aplicarse todo ese tipo de ideas o de conceptos. Piensen, por ejemplo, que adaptarse a las circunstancias es fundamental. ¿Se ha perdido la imagen o no? ¿Hola? No, no, sale Se ve perfecto. perfecto, ¿eh? Se ve bien. Perfecto, es nada más que en la mía. La adaptabilidad a las circunstancias, imagínense, por supuesto que uno diría, bueno, sí, claro, se adapta al ceremonial con países de la Asia, con gente de la África o con lugares remotos, pero a veces no hay que irse tan lejos. Por ejemplo, uno va a un país como Alemania, y en un país como Alemania estaría bastante mal visto que uno le trate de sostener la puerta o le ceda el paso a una mujer. Es muy probable que la mujer se enoje con uno. ¿Por qué no? Porque está mal visto eso. Está mal visto lo que uno aplicaría como una regla de cortesía universal, sobreentendida, etcétera. Bueno, en países como Alemania o en algunos países europeos, eso ya está mal visto. O sea que lo cito esto como ejemplo nada más que para que tengan en cuenta la importancia de ser flexible y adaptar reglas de ceremonial, de cortesía, etcétera, a distintas circunstancias. Bueno, después de ya pasar con todas estas pautas y lineamientos de cosas muy genéricas, vamos a pasar a escenarios concretos, contextos concretos. Voy a mencionar solamente algunos, obviamente, como un ejemplo. Ustedes conocerán cantidades de muchos otros y seguramente los cumplirán. Muchas veces son escenarios de estos que les voy a hablar, en los cuales actuamos de manera casi siempre inconsciente. O sea, nosotros actuamos de una manera y aplicamos un cierto ceremonial, aunque sea elemental, básico, sencillo, precario, etcétera, pero estamos aplicando reglas de un cierto ceremonial. Por ejemplo, vamos a empezar con cosas elementales y básicas, como son la vestimenta y la presentación personal. La vestimenta y la presentación personal son parte elemental de las relaciones de un ceremonial, de una ceremonia, de una cortesía, de una etiqueta, de lo que fuese, sobre todo a nivel personal y privado. Y esto de la vestimenta y de la presentación del aspecto nuestro, tiene en realidad, y esto es importante analizarlo, tiene como dos dimensiones, dos mensajes, porque se está mandando un mensaje, siempre con las vestimentas y con los ademanes, los gestos o la presentación física, transmitimos algo, lo queramos o no lo queramos,
nosotros, el emisor, digamos, y el que lo recibe, el recipiendario, también, lo quiera o no lo quiera, recibe algo y lo procesa de una manera, aunque no sea muy intelectual, sino intuitivamente. Una primera cosa, son dos mensajes básicos. Uno primero es que uno, con unas vestimentas o con un trato o con su aspecto general, transmite de alguna manera lo que uno es, lo que uno quiere mostrar a los demás. Es decir, algo de uno que sale de uno hacia el otro. Pero también al mismo tiempo le está mandando al otro un mensaje sobre lo que uno considera al otro, lo que uno cree del otro, piensa del otro. A ver, voy a explicarme con un ejemplo. Por ejemplo, si uno va a recibir a alguien importante o a alguien, a cualquiera sea, lo va a recibir en su casa, le tocan el timbre. Si uno va en chancletas y todo desprolijo, etcétera, cuando abrir la puerta, uno le va a transmitir ese mensaje de cómo es uno a esa persona. Le va a transmitir un mensaje, bueno, yo soy así. Recibo así porque me gusta, porque yo soy así, supónganse. Pero a su vez, le está demostrando algo a la otra persona de cuánto le interesa a la otra persona. Porque la otra persona va a decir, bueno, me está recibiendo en pantuflas. Quiere decir que no me considera bien, o me considera de una manera o de otra, o qué me considera. ¿Comprenden? Es decir, son dos mensajes los que estamos emitiendo. Eso es importante para considerarlo, porque eso lo quiera uno o no. Y no importa si el otro le diga, bueno, yo también, yo soy un hippie que me encanta, y no importa, yo también ando de cualquier modo. Uno puede andar del modo que uno quiera, pero lo quiera o no, transmite algo, y el otro lo recibe, lo quiera o no, consciente o inconscientemente. Es decir, que hay algo de ceremonial y de forma de transmitir algún tipo de contacto entre la gente, sea esto, aunque sea informal, aunque sea en una familia, aunque sea entre amigos, aunque sea en la calle o en el lugar más coloquial que existe. Otro tema, por ejemplo, es la forma de expresarse y de comunicarse. Esto, de vuelta, hay también un doble aspecto de esto. Hay un mensaje de lo que uno le transmite al otro y también una forma de lo que el otro recibe. Es decir, si uno se expresa con corrección, con buenas palabras, con buen tono, o si uno se expresa con cualquier tipo de palabra, la primera que le viene a la cabeza, y con un tono así desprolijo o agresivo, etc. Uno está comunicando algo, de alguna manera. Y eso va a ser lo mismo, no estamos hablando ahora de que estamos hablando entre diplomáticos o con autoridades, sino con amigos, familiares, vecinos, conocidos. Va a ocurrir. Lo que uno diga y haga y cómo lo diga y cómo lo transmita, tanto que sea escrito, verbal, como que sea algo formal o no escrito, va a ocurrir. El, hay mucho de esto en los saludos, por ejemplo, el tipo de saludos. Piensen ustedes, yo no sé, se las ve a todas, la mayoría son mujeres, ¿no? Y veo que la mayoría son muy jovencitas, pero eh, piensen lo siguiente, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, habrán advertido, que hasta la época de Menem, por ejemplo, los hombres no se besaban, sino era entre padre e hijo o entre hermanos. No era costumbre en la Argentina besarse entre hombres. A partir de la época de Menem, que Menem introdujo esa costumbre, una costumbre así medio de tipo política, de besarse entre hombres, se difundió esta costumbre que ahora es absolutamente aceptada por todas partes. Todos los hombres se besan en la Argentina. Pero eso no fue así siempre. Fue algo que ocurrió a partir de los años 90. Antes no se hacía. Y no es algo porque venga de la modernidad, porque hay muchísimos países donde eso no se hace. No tiene que ver con la modernidad, tiene que ver con costumbres que se fueron adquiriendo. Y uno expresa a través de esas formas algo, a través del saludo, a través de la forma en que saluda, y tiene, como les decía, ese doble mensaje. En el transporte público, por ejemplo,
Si uno cree que uno no aplica algunas reglas, está equivocado. Hay un montón de reglas que uno arriba de un colectivo, quién se sienta dónde, cómo, dónde, quién se sienta primero contra la ventana, dónde se sienta si la gente mayor, la gente con discapacidad, la gente con chicos, si le cedemos el lugar a la mujer del lado de la ventana, o quién se sienta de un lado o del otro del pasillo. Hacer ruidos o no hacer ruidos, ser cortés con los demás, comportarse de una manera correcta dentro del colectivo, hasta en lugares tan prosaicos como un colectivo, uno puede pensar cosas, uno puede pensar cómo comportarse, cómo relacionarse con los demás, cómo hacer que no moleste uno a los demás y al contrario, hacer sentir bien a la persona que va con uno o a otras personas con las cuales uno puede ser muy correcto o puede ser indiferente o incorrecto. En cualquier transporte público, en realidad es esto, en vehículos particulares, por ejemplo, cuando uno se sube a un auto, hay muchas maneras de subirse a un auto, uno lo hace intuitivamente, pero hay, aunque sea inconscientemente, hay reglas de dónde se sienta quién. Ustedes habrán visto, por ejemplo, si uno se sienta a manejar, ¿dónde sienta a su papá, un hombre, una persona grande, un hombre grande? A la abuelita, ¿dónde se la sienta a la abuelita? ¿Dónde se sienta a la señora que está embarazada o un orden en las cosas? Uno no hace las cosas, porque no va a hacer cualquier cosa. Uno va, aunque sea inconscientemente, pensar cómo hacerlo mejor. ¿Para qué? Para que se sientan bien la gente que va subiendo, para que no tenga, no, mirá, que se siente la abuelita de la puerta de atrás de derecha porque sube más fácil, porque si no ella tiene que moverse a lo largo del asiento, entonces eso no le conviene, o que se siente adelante mío porque entonces así charlamos, o no, que se siente del otro lado, yo me doy vuelta, la vuelta por los chicos más chiquitos pueden darse la vuelta, ir por el otro lado, bueno, en fin, son ese tipo de pequeñas reglas que existen, generalmente no las tenemos en cuenta, pero que podemos tenerlas en cuenta y mejorar mucho. Lo mismo en la vereda, uno dice, en la vereda, ¿qué tipo de reglas? Bueno, ustedes no sé si eso ocurre también en Bahía Blanca o en las otras ciudades de donde estén hablando ustedes, perdón un segundo, pero al menos acá en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, es notable la cantidad de prácticas que realiza la gente que demuestran una descortesía total y una desatención total por el prójimo. Por ejemplo, qué sé yo, la gente que va con la correa del perro con 3 metros de correa, y entonces uno quiere saltar arriba de la correa porque el perro cubre toda la vereda, o la gente que camina por el lado de la izquierda, y entonces cuando se cruza con otro que viene del otro lado, ¿por dónde pasa uno? Y hacen como gamagan, pues no, yo por la derecha, yo por la izquierda, cuando es obvio que uno tiene que caminar por la derecha, salvo excepciones, qué sé yo, por ejemplo, hay una vieja cortesía de que las damas tienen que ir por el lado de adentro, que es algo antiguo, que tiene que ver con lo que se podían salpicar de las veredas, etcétera. Entonces se cedía siempre a la dama el lugar de adentro de la vereda, pero en general son sencillas, son reglas muy sencillas, pero ir por la derecha es una regla sencilla para que no ocurra ningún enfrentamiento de dos personas que se encuentran de golpe de frente. Ir en grupos de 3 4 personas que cubren toda la vereda, eso es una cosa que uno tiene que considerarlo, porque va a haber gente que va a venir por atrás y no va a poder cruzar y va a tener que estar pidiendo, por favor, se pueden correr para que yo... ¿Comprenden? Son reglas también básicas, elementales, que a veces no consideramos, pero que también podemos mejorar mucho la relación con los demás. Lo mismo en el hogar, dónde sentarse, quién se sienta, si le vamos a ceder la cabecera al abuelo, a la abuela o a algún amigo o visitante más importante, si vamos a hacer la mesa la vamos a hacer con cabecera francesa o la cabecera inglesa, hay que pensar eso, porque uno dice, bueno, si hacemos cabeceras francesas, los dos inglesas, las dos personas principales no van a poder hablar si la mesa es un poco larga. Es decir, supónganse que uno, bueno, quiere con su mujer, una pareja, ocupan cada una de las cabeceras, como hablan todo el tiempo, se supone que podrían estar en las puntas distantes. O se pueden considerar otras cosas, cuando vienen adultos, gente más grande y chicos. ¿Cómo distribuir grandes y chicos? Eso siempre lo hacemos, aunque sea inconscientemente. Bueno, vos sentate acá, vos sentate...
Bueno, eso se puede hacer de varias maneras. O decir, cada uno siéntese donde quiere, y eso es una especie de pequeño caos, que no va a ayudar mucho a la relación y a conversar y a dialogar correctamente, donde estén los chicos metidos en el medio, entonces todo el mundo conversa cruzado. O conviene, por ejemplo, decir, no, no sigue mis invitados. Voy a decir a mi papá que se siente enfrente mío, porque yo quiero poder hablar con él, o al lado mío para poder hablar con él. Quiero que los adultos nos sentemos en el medio de la mesa y los chicos en otra parte, o en otra punta, o a los costados. Es decir, hay mucho para pensar en eso también. Nosotros generalmente se hace inconscientemente, si no se hace va a salir bastante mal, pero si uno lo piensa y lo razona brevemente, puede salir muy bien y mejorar mucho. Es lo mismo para hablar en la mesa, no solo el lugar, sino cómo hablar. En la mesa, ustedes saben que es muy típico, en la Argentina uno lo nota inmediatamente, por ejemplo, con un país como Alemania, cómo varían las costumbres. En un país como Alemania es notable cuando se juntan varias personas, cómo hay una suerte de understanding, de cosa ya sabida, no es que nadie tiene que ordenarlo, que hablan de a uno. Es muy común en los alemanes. Una gran mesa pueden ser 10 personas, pero van a ir hablando de a uno. Y cada vez que habla uno lo escuchan los demás. No es que hay que sacar turno o alguien o hay un maestro de ceremonias que va diciendo ahora hablas vos, ahora hablas vos. No. Hay una suerte de acuerdo tácito de que la gente habla de a uno y los demás lo escuchan. Eso es muy beneficioso, ¿se imaginan? Es una costumbre beneficiosa. Nosotros tenemos la costumbre totalmente contraria, de hablar cruzado en la mesa, de hablar todos al mismo tiempo, y definitivamente eso es algo que no hay con qué discutirlo, es algo que no facilita la comunicación, la complica. El hecho de que estemos hablando con uno mientras los otros hablan de otro tema y nosotros estamos escuchando con un oído una conversación, con otro oído otra conversación, cuando podríamos tener conversaciones un poco más ordenadas y escucharnos todos. En ese sentido también hay mucho por hacer. A veces intuitivamente hay gente que sufre esto, entonces trata de ordenar de alguna manera la conversación, entonces trata de llevar la conversación hacia algún lado. Bueno, pues sería muy interesante que nosotros nos pensáramos brevemente, es algo que nosotros hacemos mucho con mi señora en cócteles y en reuniones, es pensar antes de la reunión un poco, ¿quién tiene algo interesante para que hablemos? Entonces, por ejemplo, supóngase, ustedes se reúnen en la familia y viene un sobrino que se está por ir a Europa. Ah, qué lindo, fulano. ¿Cuánto más interesante sería que uno le diga, fulanito, qué lindo, te estás por ir a Europa? A ver, contanos un poco, ¿cómo va a ser el viaje? O acabás de venir de Europa, contanos un poco tu viaje. O tal, ustedes saben, o ustedes decir, miren, ustedes saben, mi hijo acaba de recibirse y propongo un brindis, propongo, no sé, que lo escuchemos, a ver, se acaba de recibir abogado o lo que fuese. Bueno, todo el mundo hace algo. Todo el mundo hace algo interesante, todo el mundo tiene siempre algo interesante para decir y para que los demás lo escuchen. Entonces, no está mal y es muy interesante que uno antes de una reunión piense un poquito de qué se puede hablar y ordenar un poco la conversación. Y ¿por qué no sentamos, mirá, a mi sobrino con el tío tal, que hace mucho que no se ven, pero que por ahí pueden conversar de no sé qué tema? O ¿por qué no juntarme? Mirá, a mí me gustaría sentar a mi sobrina con el hermano de no sé quién ahí, porque pueden hablar de tal otro tema. Es decir, son cosas que se pueden pensar y reflexionar y calcular. Otra cosa, por ejemplo, es las salidas a comer. Supóngase que o generalmente uno, aunque tanto que sea que invite o que convoque, no importa quién es el que paga, pero imagínense que ustedes están eh, convocando a un amigo o una pareja de amigos a un restaurante. Bueno, ¿cuánto más útil sería que ustedes lleguen un rato antes, que hagan una reserva de una mesa, que se preocupen por hacer una reserva, que lleguen 15 minutos antes, hablen con el mozo, chequen que la reserva esté bien, chequen a ver cuál es la mesa que les van a dar, a ver si la mesa que les han asignado les gusta, si la mesa que les han asignado no está al lado de una ventana y hay una corriente de aire, un aire acondicionado, del ruido, o al lado del baño, o al lado de la cocina, o que es más linda una mesa que otra. Siempre tienen tiempo o sea,
previendo todo esto, planificando, pueden tener una actividad personal, familiar o de amistad, lo que fuese, mucho mejor, más ordenada. Pueden hablar con el mozo y decirle, bueno, usted sabe, en vez de 4 vamos a hacer 3, saque un plato, entonces ya están los platos. Me puede traer la carta, puedo ir mirando la carta, así ya cuando llegan, yo ya sé lo que voy a pedir y no pierdo tiempo en eso. O charlar con el mozo sobre qué tipo de comidas hay. Es decir, una cantidad de cosas. ¿Dónde está el guardarropa? Ya saber dónde va a estar el guardarropa, si es un día de frío y la gente va a ver con abrigos, o dónde están los toilets. En fin, una cantidad de cosas que uno puede prever y ordenar. O, por ejemplo, ya pensar, a ver, ¿qué hago cuando llegan? ¿Me paro, no me paro? En general, una regla así tradicional es que las mujeres no tienen que pararse ni ante mujeres ni ante hombres. Pueden saludar sentadas, los hombres siempre se tienen que parar frente a hombres que llegan, mujeres que llegan. Pero bueno, pensar todo este tipo de pequeñas cosas que también pueden servir tanto para una reunión familiar como para una reunión de amigos. Otra cosa son las actividades, a veces actividades sencillas, prosaicas, diarias, como hacer una cola, por ejemplo. Hacer una cola, ordenar una cola, es un gesto ceremonial, intuitivo, la gente lo hace intuitivamente, pero después hay mucha gente que no lo hace, que no lo quiere respetar, que quiere violarlo, bueno, en fin, es una regla sencilla, intuitiva, que uno pone como para poder ordenar su vida y tener un buen trato con las cosas. Abrir puertas o no, cómo se habla una persona con la otra. Hay países donde está muy mal visto tocar a la gente mientras la está hablando o hablarle muy cerca. Y son cosas que, no sé, en la Argentina puede ser bueno, porque uno puede transmitir al tocar, hablar con una persona, tocar el brazo, tocar el hombro, puede transmitir un aprecio, una estima, un cariño, etcétera, pero hay que verlo en el contexto. Puede ser que eso sea mal visto, que eso sea molesto, incómodo para algunas personas, lo mismo que hablar cerca o no cerca. Mirar a los ojos cuando se está hablando, eso es algo valioso. También es algo relativo. Hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente que es tímida y que no mira a los ojos no porque esté ocultando ni escondiendo nada, sino sencillamente porque es tímida y no resiste sostener la mirada, entonces tiende a desviar la mirada. Pero bueno, son cosas que también pueden tomarse en cuenta en las relaciones familiares, personales, y decir, bueno, voy a tratar de sostener la mirada porque de alguna manera siempre transmite una mayor sensación de franqueza y de espontaneidad. Eh, la- eh, Ustedes dirán, bueno, esto no es el ceremonial, bueno, pero muchas de estas cosas que estoy diciendo son prácticas de cortesía, de urbanidad, que son parte del ceremonial. Son como prácticas de ceremonial a otra escala, ¿no? Diríamos. Pero la esencia de esas cosas son muy similares. Hay otra cosa que es la actitud general. Este es un punto que en realidad lo agregué a último momento. Dentro de mis notas, yo tengo acá unas notas que fui anotando para poder conversar con ustedes. Y agregué una nota que me surgió hace 2 días. Mi señora volvió hace 2 días de cubrir, ella es periodista, fue a cubrir invitada a un festival de música en Dresden, en Alemania, para la Nación. Entonces, bueno, como nosotros vivimos mucho tiempo en Alemania, incluso nos conocimos en Alemania, a pesar de que ella es argentina, tuvimos hijos allá, bueno, cantidades de años. Entonces, obviamente, y yo hace muchos años que no vuelvo a Alemania, ella hace menos años, era un tema conversar sobre Alemania, los alemanes, las relaciones con ellos, etc. Reeditamos un poco esa sensación que ella me confirmó, que volvió a sentir lo mismo que obviamente nosotros a lo largo de tantos años pudimos comprobar, la actitud de la gente. Es interesante cómo, y mi señora lo vio ahora muy bien, muy notable, la actitud de la gente relajada en los bares, en los restaurantes, hoteles, en el trabajo, en los festivales, en los conciertos donde iba. La gente tenía una actitud tranquila, relajada, amable, serena, sonriente, muy easygoing, digamos, que por supuesto contrasta con nuestra vida diaria acá, donde uno percibe, no sé si en Bahía Blanca ustedes lo sentirán así, pero al menos en Buenos Aires se siente de una manera muy fuerte, una cierta crispación. La
la gente está como con una tensión, unos nervios, una carga emotiva muy grande, como si estuvieran a punto de explotar, ¿no es cierto? Algo que uno siente permanentemente. Y uno lo podría poner como paradigma lo que ocurrió, no sé si ustedes lo vieron a Alfredo Casero, de lo que le ocurrió en televisión cuando pegó un golpe en la mesa y se fue del programa en vivo, del programa de Majul, o la actitud de Milei, por ejemplo, ustedes vieron cómo habla Milei, cómo se comporta, cómo discute, cómo habla en los escenarios, o incluso gente también del kirchnerismo. Es decir, y uno podría decir, bueno, y qué otra cosa uno pretende en un país con todos los problemas que tenemos nosotros? ¿Cómo no la gente, por qué no va a hacer así, reaccionar así? Bueno, estamos todos crispados porque hay cantidades de problemas gigantescos. Y yo lo que pienso es que hay que pensar un poquito más el fondo de la cuestión. Uno dice, sí, esto es así, pero estamos así porque uno le dice, y bueno, estamos así por la inflación, estamos así porque el gobierno no sé qué hizo, estamos así porque no me dejan hacer tal cosa, estamos así porque no tengo trabajo, estamos así porque, por un montón de cosas. Y uno dice, bueno, pero nosotros hace 40 años que vivimos en democracia. La gente que gobierna y que decide cómo vivimos es la gente que elegimos nosotros, no son marcianos, no es que fuimos invadidos desde hace 40 años por marcianos que han venido con algo que nosotros éramos otra cosa y estos marcianos nos impusieron una forma horrible de vivir. No, hace 40 años que nosotros elegimos gente que manda y que ordena la sociedad de la manera en que nosotros vivimos. Entonces yo diría que eso de echarle la culpa a los políticos es muy fácil. Creo que la cuestión somos nosotros somos los que elegimos a esa gente. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros los elegimos? Y indagando un poco, les diría, pruébenlo, ensayen ustedes con sus propios ámbitos de trabajo, amigos, familia, y van a ver que las personas que se expresan en lo que dicen en inglés outspoken, esa gente que habla todo, vuelca todo lo que tiene adentro de la manera que, sin tapujos, sin inhibiciones, sin freno, y dice y gesticula y con todo el énfasis y nunca se calla nada y dice, no, porque yo soy 100% sincero y yo soy... Bueno, ese tipo de actitud en las relaciones humanas en la Argentina es considerada una virtud. Es así. Averígüenlo, vayan a ver. Y eso es considerado virtud. Porque es un tipo franco, él dice lo que piensa, él es esta persona, no, es un tipo es que él dice todo, él no se calla nada, él dice todo lo que cree, todo lo que piensa y lo dice de la manera, va. Entonces, en nuestra sociedad, y ahí vamos a, creo yo, al meollo de la cuestión, tenemos como valor cultural que el que no controla lo que dice y sus gestos y cómo opina y cómo lo dice y dónde lo dice, es virtuoso. Y el que por el otro lado es una persona tranquila, que mide lo que está diciendo, que controla lo que está diciendo, que no dice todo lo que piensa, porque no se puede decir en cualquier lado lo que uno piensa, esa persona, no, esa persona tiene un doblez, algo está ocultando en realidad. Les digo porque esto a mí me pasa todo el tiempo, en mi familia, en mis amigos. Bueno, vos sos diplomático, me dicen. Vos, lo que pasa es que vos sos diplomático, pero yo no soy diplomático, yo digo lo que pienso y a mí lo que se me ocurre. Eso me pasa todo el tiempo. A cualquier lado donde voy, en mi familia, entre mis amigos. No, bueno, lo que pasa es que vos sos diplomático, como diciéndome, vos no sos virtuoso, vos sos un tipo que oculta cosas. Yo, en cambio, soy una buena persona y yo digo todo. Bueno, ahí yo creo que está la raíz de muchas de estas formas de relacionarnos, de expresarnos, de comunicarnos, de transmitir lo que pensamos. Y una cosa no quita lo otro. Yo no me canso de citar a Lord Chesterfield, que fue un famoso, yo creo que ya me lo habrán escuchado varios de ustedes, un famoso diplomático inglés del siglo XVIII, que él tenía una frase muy ingeniosa, y creo que es muy a propósito de todo esto, que él decía que a menudo las formas en que se hacen las cosas pueden llegar a ser más importantes que las cosas mismas.
es para reflexionar, porque es verdad, muchas veces las cosas mismas, lo que uno busca, lo que uno quiere decir, es una verdad, es real, es positivo, pero, y es conducente de alguna manera, pero si uno lo expresa, lo transmite o lo formula hacia los demás de una manera incorrecta, puede producir mucho daño y no llegar al objetivo que uno estaba buscando. Porque son dos dimensiones distintas. Una cosa son las verdades, las realidades, lo que uno quiere decir, el fondo, el objeto, y otra cosa es la forma. Volvemos a esto del ceremonial, son las formas de comunicarnos, las formas de actuar, las formas de gesticular, las formas de decir, las formas de expresarnos. Podemos arruinar una idea maravillosa, podemos arruinar una actividad, un gesto maravilloso, por no cuidar la forma en que los transmitimos. ¿Comprenden? Y creo que eso es muy buena parte de ese estado de crispación y de conflicto en el cual vive la sociedad argentina. Bueno, con esto termino los escenarios, los contextos y ya pasaría para ir terminando. Ahora sí ya terminamos, o al menos termino yo y ahora pasamos a la charla, al diálogo y a las preguntas. Me gustaría pasar a un par entonces de conclusiones que yo diría que me gustaría transmitir. Una es recomendarles esto, que reflexionen sobre estas cosas, que intenten adaptar las cosas que ustedes saben, ustedes ya habrán estudiado muchas cosas, conocerán muchas cosas de sus estudios de ceremonial, de sus prácticas de ceremonial, de su experiencia particular, privada o institucional. Traten de reflexionar sobre estas cosas, de ver cómo las pueden extender, cómo las pueden trasladar, cómo las pueden compartir con sus amigos, en su familia. Van a ver que puede dar un rédito enorme, extraordinario, en muchas cosas. Van a ver cuánto se puede, yo creo, de alguna manera mejorar. Adaptándolo, por supuesto, a cada circunstancia. No tiene que decir cómo se hace, no busquen un manual en el que diga que esto se tiene que hacer así. Recurran al corazón de ustedes, recurran al sentido común, recurran a su experiencia, a las costumbres de su familia, obviamente también, que son importantes, y van a ver cuánto de todo eso puede de alguna manera trasladarse a esos ámbitos privados a los que me refería con el título. La otra conclusión tiene algo que ver con algo un poquito más armado, más, que podría llegar a ser más institucional, más redondo, que es el tema de educación. Ustedes no sé si habrán visto, pero si googlean así lo van a encontrar enseguida. Hasta comienzos del siglo XX, más o menos, se editaban muchos pequeños libritos, que en realidad eran como folletos, de un tamaño de mitad a cuatro en general, que hablaban de cosas muy sencillas sobre urbanidad, buenas costumbres, cortesía, reglas de cortesía, etcétera, que se distribuían mucho, era como unos manuales, digamos, o escolares, o juveniles, o sociales. Había para adultos también, un poco más elaborados, pero muchos de esos eran para niños, para la escuela o para el colegio, con dibujitos, en los cuales se decía, bueno, como saludar con el sombrero, o cederle el asiento a los mayores, o ser respetuoso con los ancianos, o ser misericordioso con la gente pobre, cómo el aseo particular, cómo referirse a los demás, pararse cuando entraba en el aula, cuando entraba el profesor, o en algún otro lado, en algún otro ámbito, cuando entra alguien de importancia, pararse como una señal de respeto, cómo mantener el pudor, la dignidad propia, ¿no? El autorrespeto, ¿no? Que es la dignidad propia. Eh, Esos libritos obviamente desaparecieron, ya prácticamente no existen más, y la educación menos, algo que antes estaba en la currícula seguramente de los colegios y de las escuelas primarias, que se enseñaba a los chicos. Y esto, ¿por qué no? Me parece es algo para pensar en ámbitos como los de la academia de ustedes o como la academia de ceremonial, donde estamos con Marlene. Eh, si de alguna manera no se podría ir trabajando en esto, en incorporar en las currículas, sea en alguna currícula de algún primario, de alguna intendencia, de a poco,
ir considerando la posibilidad de que esto se transmita, de poder enseñar, a lo que sea a los chicos, empezar con los chicos y los alumnos del secundario, algunas reglas básicas de cómo respetarnos, del respeto mutuo, de la cortesía. Son cosas que se han perdido, pero que se pueden recuperar, que se pueden enseñar, que se pueden transmitir muy fácilmente. No es algo complicado, no se necesita gran cosa, son muy fáciles de entender, no es ciencia infusa ni física cuántica. De modo que también podríamos, y gente como nosotros que está asociada o que participa en instituciones que están dedicadas justamente a esto, podríamos colaborar, sería una enorme contribución si de alguna manera lográsemos que este tipo de reglas, aunque sea básicas para la relación humana, familiar, privada, pueda transmitirse a los chicos, que eso es lo más importante en realidad, transmitirlo a los chicos, ¿no? Bueno, hasta ahí llegué, este es el fin de la presentación mía, así que bueno, espero ahora que me hagan preguntas, que charlemos, que me hagan comentarios, discusiones, alguna reflexión, lo que ustedes quieran. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla. Quería compartirte, sí, que nos hiciste reflexionar sobre cosas tan básicas y elementales que lo pasamos día a día, ¿no? Ujú. Eh, me hiciste recordar que justo hoy hablaba con mi hermana cuando uno, en general me dice, teníamos una costumbre antes, no sé si será que lo heredamos de mamá, de cuando uno, por ejemplo, va al médico, va bien vestido, no va así nomás. Cosas como esas que hoy en día se van perdiendo, la gente va de otra manera. Y después preguntarte, eh, sé que para ser diplomático se estudia, cuando uno llega a un país, si hay alguien que es el encargado de transmitirte todas esas pautas culturales a tener en cuenta para saber que, bueno, a las mujeres no les gusta que le abran la puerta o cosas así. Si hay alguien encargado que, no sé, que hace de nexo para saber uno cómo manejarse como diplomático en cada lugar, ¿no? Bueno, muy linda pregunta. No, no sé tu nombre porque no logro Marcela, identificar mi tu... nombre es Marcela, Marcela Picasso. Marcela. Bueno, Marcela, gracias. La pregunta es muy interesante. Eh, bueno, yo te diría lo siguiente, Marcela. Obviamente, en países con culturas especiales, por ejemplo, los países árabes, ahí seguramente le van a hacer llegar a uno, oficialmente, seguramente, una lista de recomendaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, las mujeres no pueden salir de tal manera, los hombres no pueden andar en pantalones cortos. Bueno, hay una serie de reglas en esos países delicados, por ejemplo, qué sé yo, supongo que en Israel también habrá una cantidad de reglas, por ejemplo, por temas vinculados a la seguridad y que no hay que evitar determinadas actitudes. Hay países donde les indican dónde no deben meterse porque hay barrios peligrosos en las ciudades. En el África, por ejemplo, seguramente debe haber muchas recomendaciones de a dónde no hay que ir si no es con asesoramiento o con cuidado, porque uno no se puede meter en cualquier lado en el África, ¿no? En fin, son países especiales, donde seguramente en países especiales, donde hay condiciones especiales, ese tipo de cosas se los van a proveer el ceremonial local y en muchos casos estoy seguro que lo deben proveer hasta en forma escrita. Si no las provee el ceremonial del país receptor, sí seguramente se los van a transmitir en la propia embajada. Cuando uno llega, por ejemplo, uno llega a una embajada argentina a hacerse cargo como nuevo embajador, seguramente los diplomáticos y los empleados que ya están de antes que uno, le van a transmitir, bueno, mire embajador, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta aquello, cuidado con esto, cuidado con aquello. Eh, Pero sí, también es Marlene. interesante, a mí me ha pasado, ir a la casa de la cultura de nuestro país a preguntar, cómo son las costumbres del lugar a donde voy a ir, ¿eh? A mí me pasó en una instancia cuando iba a viajar hace mucho tiempo, cuando recién era la perestroika, fui a la oficina cultural de intercambio cultural entre Rusia y Argentina. Mi objetivo era el ballet,
que adoro. Entonces, y bueno, viajamos 37 argentinos y fui a preguntar qué hacer, qué no hacer, cómo disfrutar. Y miren, lo que siempre recuerdo, me dijo, despréndase de su cultura occidental, y de su cultura, de su país, despréndase totalmente y disfrútelo. Era Muy todavía, bien. estaba muy cerrado, y es la verdad. Y después tápese los oídos, que por donde entra el frío, no por los pies como pensamos nosotros. Por eso ir al intercambio cultural antes de viajar, lo he hecho siempre, es muy importante, porque bueno, Maximiliano, lo conoces de memoria, contanos algo de cómo es Bosnia. ¿Eh? Bueno, sí, sí, sin duda, lo que dice Marlene tiene mucha razón. Eh, en los países más desarrollados, más cercanos a nuestra cultura, si bien no hay ese abismo que les estaba contando con respecto a África o Asia, los países árabes, pero sí hay una cantidad de reglas que lo más probable que ahí sí ya no estén escritas, pero que sí son buenas que uno las absorba, como dice Marlene, preferentemente antes incluso ya de partir, generalmente cuando uno ya se reúne antes de salir hacia un destino, generalmente uno se reúne con gente de ese destino, con el embajador de ese país, con gente de la comunidad de ese país en el nuestro, lee, se informa, lee mucho, para ir adquiriendo algún tipo de costumbres y sobre todo algunas que sean básicas y que eviten conflictos, digamos, aunque sea al comienzo, al principio, qué sé yo, por ejemplo, en Alemania hacer gestos o símbolos tipo nazis es un delito prácticamente, que hay que evitarlo. Por ejemplo, una cosa que uno podría pensar que puede ser un chiste o algo gracioso, eso, por ejemplo, es una cosa muy grave, podría ser muy grave. O tocar con el auto cuando uno estaciona, tocar con el auto, tocar al otro auto, al menos, aunque sea tocarlo, eso puede terminar con la policía, un gran conflicto. O qué sé yo, cosas tan sencillas y simples como el saludo en Hungría, por ejemplo, cuando uno va a saludar, nosotros acá en la Argentina empezamos saludando hacemos un beso solo y empezamos por la derecha, ¿no es cierto? Bueno, en Hungría hacen doble y empiezan por la izquierda. Así que son pequeñas cosas que se van aprendiendo, si no se aprenden antes, tampoco son tan graves, pero que se aprenden después, ¿no? ¿Tienen otra ¿Alguien pregunta? más? Sí. Quizás en eso, ¿qué tal? Buenas Bien. noches. Un Chao. gusto que poder escucharlo otra vez. Pero también Gracias, creo Patricia. que depende del interés de donde uno va, ¿no? Nosotros hicimos Sí. un viaje con un sueño que habíamos tenido, sobre todo mi esposo hace muchos años, de viajar en Sí. globo en Capadocia. Por lo tanto, hicimos Ah, un viaje a Turquía, estuvimos casi un mes y realmente fue fantástico, pero bueno, el buscar información fue muy importante, porque cuando llegamos es otra cultura totalmente diferente, la gente tiene una sin duda. forma de actuar distinta, pero mi meta, un poco más allá de la meta de poder subir mi esposo en el globo y todo lo demás, era poder entrar a una mezquita. Y entonces me Ah, estudié todo eso, cómo era. Y cuando me permitieron entrar, o sea, en un inglés medio agarrado de los pelos y en un castellano medio también de ellos que trataban de comprender, pero nos permitieron entrar. Hicimos el ritual con mi cuñada, yo le había explicado, nos permitieron entrar. Y fue tan emocionante, ¿no? Porque habíamos llevado eso preparado, pero como para sentirnos parte de, ¿no? No solo ir y conocer el lugar, sino sentirnos parte de. Y fue fantástico realmente, ¿no? Y después también, bueno, los guías de turismo enseñan también cuando la gente llega, explican qué cosas sí, qué cosas no, después a medida que uno va viajando van incorporando nuevas cosas, ¿no? Pero me parece que también depende, como decía Marlene, ella fue a buscar información. En el caso mío, yo también entré a buscar información porque mi objetivo era entrar a un lugar de esos, ¿no? Entonces, es importante el respeto al otro, ¿no? Al que vamos a visitar. exactamente, es lo que te iba a decir, Patricia. Muy interesante todo lo que estás contando. Justamente la base de lo que vos decís es una base ética. Vos te comportaste con respeto. Y cuando uno se comporta con respeto y buena fe y buenas intenciones,
No importa si uno se puede equivocar en algo más pequeño, más grande, porque uno está haciendo las cosas de buena fe, está buscando algo bueno. Entonces lo corregirá. El problema es cuando uno no se concentra en cosas como el respeto, en cosas como el aprecio, etcétera, las cuales es difícil construir un buen ceremonial. Ujú. Hola, ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, sí, Sandra. sí. Hola Maximiliano, mucho gusto. Mi nombre es Sandra. ¿Qué tal? Hola, Sandra, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, te quería hacer una pregunta sobre vos, sobre los embajadores. ¿Cómo es la asignación de los destinos? ¿Ustedes aplican a un destino en particular que prefieran o les proponen a ustedes? ¿Cómo es eso? Mira, Sandra, es una mezcla de circunstancias, de varias circunstancias. Una primera que es fundamental es, nosotros tenemos muchos destinos, más de 100 en el mundo, más de 100 embajadas y consulados, de modo que hay muchos lugares donde puede. Pero lo fundamental, que es la base de la cual hay que partir, es cuál de esos destinos está libre. Porque si acaba de llegar a un destino un embajador hace 2 meses o 3 meses, no lo van a reemplazar, no tiene sentido. Es decir, que primero se acota toda la lista de los lugares donde podés ser destinado a aquellos lugares en que está vacío porque ya se fue el embajador, o se está por ir el embajador porque ya está por cumplir su tiempo, o se está por ir porque se va a jubilar, o porque está enfermo, bueno, circunstancias. Pero el tema es que haya una vacante o esté por producirse una vacante. Entonces ya con eso acotás los destinos a muchos menos. Una vez que tenés esa cantidad, digamos, ya más pequeña, que ya reduciste la cantidad, entonces pasan a intervenir otro tipo de pautas. Es decir, bueno, este hombre sabe el idioma, sobre todo si es un idioma más complejo. Si es un Latinoamérica y es castellano, no va a importar eso. Pero si es Alemania, va a ser un poco difícil que manden, o por ejemplo si es Francia o Alemania o un país nórdico y el embajador no sabe ni una palabra de inglés o no sabe nada de francés o no sabe nada de alemán si va a Alemania. Y bueno, eso son obviamente restricciones, es como sería, no es que nunca haya ocurrido, Sandra, ocurre a menudo, lamentablemente. Pero en general trata eso de evitarse. De modo que ahí tenés acotás otra vez el tema del idioma. Otra cosa es la experiencia. Si uno dice, bueno, te van a mandar a la misión en Ginebra ante los organismos comerciales. Bueno, si vos no tenés ninguna formación comercial y no tenés ninguna experiencia comercial, puede ser que ese destino no sea el mejor para vos. Sería mejor mandar a tal lugar a tal persona que tiene un perfil acorde a eso. Y cada destino en general tiene un perfil más importante. Por ejemplo, el consulado en Frankfurt, bueno, tiene un perfil financiero. El consulado en Milano tiene un perfil comercial. Bueno, por ejemplo, la misión nuestra ante la UNESCO en París. Bueno, eso es básicamente cultural. Necesitas a alguien que tenga algún rapport con la cultura. Es decir, ahí volvés a cortar, a achicar. Una cosa son las vacantes, otra cosa son los idiomas, otra cosa son tu expertise, tu experiencia y tus conocimientos. Este, y después finalmente, muchas veces también hay cuestiones políticas, ¿no? A veces lamentablemente vienen administraciones que dicen, ah, no, si no sos amigo del poder, Sí, no te en mando a eso, ningún lado o te estaba- mando a lugares malos. Bueno, en fin, eso también a cuando veces. cuando estabas hablando de eso, pensé en eso, en la cantidad de embajadores políticos que por ahí mandan sin mucha, Sin ninguna ¿no? preparación. Claro, no quería decirlo En así, pero absoluto, sí, la Sí, verdad eso es también esa. ocurre. ¿eh? Sí, eso ocurre también, lamentablemente ocurre, sobre todo es una doble pena, en la Argentina es una doble pena, porque nosotros tenemos el Instituto del Servicio Exterior, que viene formando diplomáticos desde hace más de medio siglo, más de 60 años, de modo que está lleno de embajadores hoy con 40 años de carrera, imagínense 40 años de experiencia,
que podrían ocupar puestos y que en vez de mandar a uno de ellos, a un embajador así, lo mandan a su casa y ahí mandan a un político al cual quieren apartar por X motivo o le quieren premiar por algún motivo. Y que, y que ni siquiera hablan ningún idioma conocido como para poder desempeñarse. Pero además hay muchos otros problemas porque en general, los políticos no hablan el idioma, no tienen experiencia. Y otra cosa que es muy importante, no les interesa mucho el tema, porque nunca han estado en eso. Entonces van ahí, ocupan ese lugar, están 2, 3 añitos más, se tienen que ir cuando se vaya el presidente que los designó, y para ellos se acabó la diplomacia. Y la responsabilidad, no tienen responsabilidad, ¿comprenden? Si cualquier cosa que pasa de un embajador político en una embajada, lo más probable termine en nada. En cambio, si nos toca a un diplomático de carrera, nos va a terminar en un sumario, o lo echan a uno de la carrera, o lo sancionan, ¿comprenden? No se permiten esas cosas. Los diplomáticos de carrera tenemos una serie de reglas que no podemos infringir. En cambio, un político hace lo que quiere, si es el amigo del presidente. ¿Se dan cuenta? Aparte hay un tema Y fundamental, me parece, que es la imagen del país a través de su representación. Porque siempre digo, en los países que van personas como Maximiliano, como Saduz, que son embajadores realmente muy importantes, es una imagen muy positiva del país, ¿eh? Y siempre, siempre les recuerdo cuando doy clases que una cosa que me quedó muy grabada, cuando daba clases de apoyo para los países, la daba el embajador Blanco Villalta, ustedes saben que es nuestro maestro por excelencia. Eh, bueno, él daba los cursos y yo me daba a lo mejor algunos temas para que yo tratara hace mucho tiempo. Y se invitaba a aquellos países que no tenían escuela de diplomacia, como pasa en nuestro país, casi todos eran africanos, o en fin, y concurrían con su misión o con sus esposas. Y a mí me impactó siempre, y lo tengo muy presente a pesar de tantos años, la figura del embajador de Costa de Marfil. Él y su esposa, ¿eh? Los dos eran como dos figuras de ébano, perfectamente arreglados. Era una maravilla verlo. Y entonces yo, que no tenía mucha experiencia de lo que era Costa de Marfil, veía a través de ellos dos a un país de una excelencia increíble. Yo decía, pero qué bien Costa de Marfil, qué elegancia, qué esto que está hablando de la cordialidad para con todos nosotros, que nos dio un regalo, acá eran como 40 personas que había en ese curso que duró un año. Y que Jorge Blanco Villalta lo daba con tanta experiencia y con tanta sabiduría. Y esta gente que cada vez que entraban era como que a mí me surgía algo de decir, pero qué maravilla. Después me vine a enterar de lo que realmente era Costa de Marfil, con una tremenda pobreza, con mucha ignorancia y con muchas cosas, pero la imagen es todo. Y eso que estaba hablando Maximiliano, qué verdad eso, ese primer contacto de lo que siempre hablo, que es la imagen. Y la imagen de un país va a través de su embajador. Cuando ha estado Maximiliano o en Alemania o en Hungría o en Bosnia o en donde fuere, la imagen de nuestro país debe haber sido tan positiva como la mía, de Costa de Marfil. En cambio, cuando estás mandando a un político, que nos pasa en América mucho, en América Latina sobre todo, cuando la imagen de un político que no sabe hablar ni siquiera, básicamente, un poco de inglés, digamos, por decir algo, un idioma muy, muy común que todos saben, evidentemente la imagen se viene para abajo. La imagen es lo que proyecta la persona. Gracias, Maximiliano, por habernos representado tan bien en todas tus misiones. Y el único que hemos visto que usa el uniforme diplomático, que sigue existiendo y que todos debieran usar. Pero la mayoría no lo conoce. Esa es la verdad. Contanos un poco de bueno, la puntualidad, porque me gusta la puntualidad en algunos países. Es muy lindo eso. bueno,
Bueno, la puntualidad también. La puntualidad, ustedes saben, hay una frase en alemán que se las voy a decir directamente en castellano, que es, los alemanes dicen, la puntualidad es la cortesía de los reyes. Es justamente es una cortesía. Ser puntual es ser cortés con el otro, es demostrar algo. Como les dije antes, son dos mensajes. Uno manda el mensaje de que uno es una persona correcta, que sabe lo que tiene que hacer y no llega ni mucho antes ni mucho después, pero por el otro lado también es una señal de respeto al otro, al que está recibiendo, ¿no es cierto? Y eso con la puntualidad, sí, hay costumbres muy diversas. Nosotros en la Argentina nos gusta llegar a cualquier hora, muy tarde, ¿no? Generalmente, incluso en las guías, es curioso, ustedes saben, en las guías turísticas de los alemanes, por ejemplo, dice, bueno, atención, que si lo invitan a tal cosa, no vaya a presentarse a la hora que le dijeron porque se va a encontrar con el dueño de casa en pantuflas, vaya a una hora después. Es verdad, ¿eh? Está en las guías de turismo. Efectivamente, nosotros pecamos por ser muy laxos en materia de puntualidad y de llegar muy tarde. Los húngaros tienen la costumbre de, al menos en mi embajada, era muy común que llegaran antes, bastante antes, 15 minutos, 20 minutos, incluso hasta media hora antes, de tocar el timbre y llegar antes. Pues yo ya estaba preparado, entonces lo recibí antes. Los alemanes están en el medio entre las dos costumbres, y que me parece que es la más prolija, y que es la que les recomiendo a ustedes, que es llegar al lugar antes, llegar 5 o 10 minutos antes, pero esperar, no tocar el timbre antes, porque también tocar el timbre antes incomoda al dueño de casa. Porque el dueño de casa está esperando a la hora en que le dijo. Si el dueño de casa le dijo a las 7, es a las 7, no a las 7 menos 10. ¿Comprenden? Entonces, lo mejor es lo que hacen los alemanes, que es llegar antes, pero esperar. Se quedan en la vereda. Yo me acuerdo, los 25 de mayo en Alemania eran siempre igual. Uno miraba por la ventana a ver cuando iban llegando los visitantes, los invitados, y llegaban en cantidades, pero se iban acumulando en la vereda, sin tocar el timbre. A las 7 en punto tocaban el timbre y empezaban a entrar. Eso creo que es lo mejor. Eso es bueno. Ah, No sé si tienen más preguntas, algún otro comentario. no, bueno, ¿Qué hay país, mucho, sí. sí, por ahí, qué país culturalmente te impactó más y cuál fue tu mejor experiencia de todas? El que puedas contarme. Bueno, yo destinos he tenido muchos en Alemania, durante muchos años, en diversos momentos. Estuve 2 veces en Bonn, incluso en Bonn antes de la caída del muro, fines de los 80. Después estuve en Düsseldorf bastantes años, en Berlín también muchos años, 7 años en Berlín, y después 4 años en Budapest, como embajador ante Hungría, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Cubría 3 países. Es difícil decir que uno fuese mejor que el otro. He estado en misiones por poco tiempo en muchísimos lados, del Sahara hasta Hawái. O sea, pero esos han sido misiones por una semana, un mes, trabajos más de tiempo más cortos. Yo lo que creo es, a mi modo de ver, es que cada país tiene siempre alguna virtud. No hay un país perfecto en este mundo. El único país perfecto en este mundo es la Argentina, digo yo siempre en chiste. Eh, no, todos los países siempre tienen algo. Lo importante es que uno sepa adaptarse a ese país, buscar lo bueno, lo provechoso de ese lugar. Es decir, hay países que tienen muchos problemas y muchas dificultades, pero seguramente van a tener algunas virtudes. Y entonces uno tiene que concentrarse en esas virtudes y saber aprovecharlas, disfrutarlas, mejorar la relación con la Argentina. Nunca van a faltar cosas para hacer. Lo que pasa es que, claro, se necesita esa vocación y esa flexibilidad. Por eso siempre cuando hablo con chicos jóvenes que quieren entrar al servicio exterior, una de las cosas que les recomiendo es que piensen realmente cuánta vocación tienen y cuánta capacidad tienen de ser flexibles a los cambios. Eh, lo más importante no es decir, bueno, voy a un país que es perfecto, es lindísimo, porque ningún país es perfecto ni lindísimo.
Alemania, por ejemplo, con todo lo bueno que tiene y todo lo que yo quiero, bueno, tiene un clima horripilante, es horripilante, la gente se deprime. Muchos argentinos se deprimen, porque bueno, son climas muy difíciles, la gente no es muy abierta, bueno, en fin, cualquier lugar tiene pros y contras, muchos pros y contras. Lo fundamental es ser flexible. Y no cualquiera lo tiene, mucha gente que no le gusta, no, dice, no, esto a mí me pone mal, me deprime, me enoja, porque cómo son los... Es muy típico, le digo, no es una cosa solamente de algunos ni de algunos argentinos, ¿no? Es un clásico entre los diplomáticos extranjeros juntarse a criticar al país donde están destinados, ¿eh? Es muy habitual, es algo que a mí me disgustaba profundamente. Yo cuando ocurría que mis colegas se juntaban para hablar mal del lugar donde yo estaba, siempre trataba o de evitarlo o de hacer mención a todo lo bueno que había. Este, Ponerse así en patronizing, como dicen en inglés, en levantar el dedito y decir, no, porque así esto está mal, y aquello está mal, y aquello esto, y puede ser mejor. Bueno, me parece que eso es un error, porque uno se va a condenar todos esos años a vivir mal, ¿comprenden? Sí, lo Y, y comparto. no, y no va a lograr lo que uno tiene que lograr. Uno lo que tiene que lograr es enamorarse del lugar. Uno tiene que enamorarse del lugar, tiene que apreciarlo, descubrir lo bueno, apreciarlo y construir un puente. Si uno no aprecia donde está, ¿cómo lo va a vender en el país donde está? Y eso es fundamental, porque la diplomacia es un camino de ida y vuelta. Mucha gente cree que la diplomacia es solamente ir a vender la Argentina afuera. Pero no es tan sencillo. Yo siempre lo decía ya en mis discursos y en mis comentarios. Yo no vengo solamente a vender la Argentina en Hungría. Vengo también a vender Hungría en la Argentina, por una cuestión muy simple. Si yo no despierto el interés en Hungría, en Argentina, ¿qué trabajo voy a hacer? ¿Cómo hago para convencer a la Cancillería que es importante Hungría? Que me manden un funcionario más, que me manden recursos para trabajar, que me presten atención cuando les pido cosas, cuando pido contactos. Es decir, apenas llega uno y antes incluso de llegar, uno tiene que aprender a apreciar y a querer ese país. Porque en la medida en que uno lo aprecie y lo quiere y lo venda en el país de origen, va a construir un mejor puente. Si no, uno solamente va a hacer una cosa en una línea, en un ida, pero tiene que ser un ida y vuelta, ¿comprenden? Sí, comparto completamente. Es mi segunda expatriación. Nosotros vivimos en Ecuador Claro. y actualmente en Estados Unidos, pero justamente te preguntaba eso de cada lugar que te llevabas como experiencia relevante, digamos, porque por ahí a veces es en función de lo que uno vive familiarmente, de cómo se insertó con la No, sociedad, las cosas que se llevó de acá, no sé, ¿no? Es eso, justamente, es seguro, seguro. Claro, te imaginas, no es lo mismo lo que uno va a apreciar y llevarse de Ecuador que lo que puede llevarse de Alemania. Son cosas distintas, totalmente distintas. Pero seguro, estoy seguro que en Ecuador debe haber cosas maravillosas también de las cuales llevarse. Yo creo que hay que ser abierto, hay que ser muy abierto para distinguir lo bueno, apreciarlo, hay que ser humilde y modesto y aprender en cosas que uno enfoca mal o que no conoce o que no sabe o prejuicios que uno tiene sobre un país. Por ejemplo, nosotros siempre con mi señora lo que nos llevamos de Alemania es un alto estándar, un estándar muy alto en todo lo que hacen. Los alemanes son una sociedad que hacen todo siempre tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Ellos no conciben hacer las cosas a medias, hacer las cosas mal o hacer las cosas confusas. Son muy, como dicen ellos, focusir, ¿no? De que se enfocan en las cosas, se concentran en las cosas. Por ejemplo, ellos van a trabajar y trabajan mucho menos que nosotros, muchísimo menos, muchas menos horas que nosotros. Pero el tiempo que están trabajando se dedican a trabajar. No es que van media hora, 4 horas, me dedico a charlar sobre el partido de fútbol, la película con los amigos, y las otras 4 horas trabajo. No, ellos van 6, pero trabajan en serio, por ejemplo. Eso es muy, muy común. Por ejemplo, ellos no tienen 50 hobbies, nosotros hacemos de todo, ¿vieron? Nosotros, después del trabajo, queremos aprender un idioma, además queremos aprender ceremonial, y además vamos a jugar al tenis, y además vamos a jugar a la pelota, y hacemos 5 millones de cosas.
Los alemanes es muy difícil que uno encuentre alemanes que hagan tantas cosas. Generalmente los alemanes tienen un trabajo y un hobby, al cual dedican todo su tiempo libre y todo su dinero. Y lo hacen espectacularmente bien, por ejemplo. Ese es el tipo de actitud de los alemanes, que es muy bueno, son cosas buenas. Pero por otro lado, yo también siempre digo, la cultura alemana y Alemania es un país que yo creo que no hay que tomar como un paquete cerrado, porque Alemania, todos lo sabemos, no les voy a revelar nada nuevo. Alemania ha hecho en su historia las cosas más extraordinarias y maravillosas de este mundo y algunas de las peores de este mundo, de la humanidad. Es decir, por eso es difícil decir que hay un país perfecto. En todos hay que rescatar algo útil y bueno. Seguro, gracias. Yo quería hacer una pregunta. Buenas noches, Maximiliano. ¿Qué tal? Buenas noches. Volviendo al tema de la educación, usted hablaba de, bueno, la falta de educación en estos momentos en nuestro país, con la crisis educativa, socioeconómica. ¿Usted cree que hay una luz al final del túnel? Bueno, sí, por supuesto. Mira, hay un lema de los romanos eh, que decía que solamente de lo peor, de la corrupción de lo peor, sale lo mejor. Es decir, hay que llegar, a veces cuando se toca lo más profundo de lo malo, es cuando ya se toca fondo y uno dice, bueno, del fondo ya más fondo no puedo tocar, ahora tengo que saltar, ir hacia arriba. Sin duda, la Argentina está atravesando un momento muy crítico, no crítico, muy crítico. De modo que qué mejor oportunidad en esta de ir pensando cómo salir de esta profunda crisis. Y parte de los resortes para salir de esta profunda crisis en lo que estamos, una muy importante, es la educación, en todo sentido, no solo esto. Esto es una parte más, hay muchas otras cosas más para mejorar en la educación. Pero este es un buen momento para pensarlo. ¿Cómo salir? Y uno no puede pensar una alternativa de salir de toda esta profunda crisis en Argentina si no es a través de la educación. Y parte de la educación puede ser esto, es decir, hay que trabajar en eso. Por supuesto que sí, pero uno dice, bueno, la luz la veo mañana, no es una luz para mañana ni para el próximo mes. Pero si la queremos para dentro de un año o para dentro de 2 años, hay que empezar a trabajar ya. Por supuesto, si nosotros vamos mañana al Ministerio de Educación con una propuesta firmada por 20 instituciones especializadas en el ceremonial, como por ejemplo, no sé, la asociación de ustedes o la academia y otras academias más, y todos firmamos una petición al Ministerio de Educación para incluir el tema de la cortesía, del ceremonial en el estudio, en la currícula de la primaria y el secundario, seguramente nos van a sacar a los escobazos. Pero es un buen momento para empezar a prepararlo para que cuando llegue, apenas se pueda, hacerlo. Pero hay que prepararlo antes, porque no son cosas que se arman de un día para el otro. Hay que ir reuniéndose. Imagínense que juntar instituciones de ceremonial no es algo sencillo, habría que juntarse entre varios, coordinar una serie de ideas, por una propuesta. Es decir, es el momento para trabajar. No es el momento para concretar una cosa, sino para preparar y elaborar algo que uno quiera concretar en algún tiempo razonable. Correcto, me parece perfecto. Es lo que pienso y bueno, estoy en camino de hacerlo. Claro, hay que trabajar en eso, Verónica, por supuesto, hay que trabajar. Y lo mejor primero, lo que uno puede hacer primero es trabajar alrededor de uno. Alrededor en la familia, en los amigos, en la empresa o en la oficina donde uno trabaja, ir proponiendo a sus amigos, a sus jefes, decir, ¿qué te parece? Hacemos esto, ¿por qué no mejoramos de tal manera o de tal otra? Bueno, son cosas que podemos ir haciendo lentamente y ya no más con el hecho de que ustedes estén participando en esta institución donde ustedes están, ya indica que ustedes tienen
voluntad, interés en mejorar en algo de eso. Con lo cual ya eso es una base extraordinaria. Piensen que la mayoría de la gente ni se preocupa de esos temas. En cambio, ustedes ya están demostrando algo, o sea que ya es una base fundamental que a alguien le interese algo como para empezar a construir. Bueno, no Muchas sé si gracias. alguien tiene alguna otra Sí, pregunta. yo quería preguntar. A mí lo que Sí, me preocupa mucho es el tema de la vestimenta, porque sí, bueno, con mi esposo somos muy aplicamos el ceremonial a rajatabla. Yo estudié con el embajador Blanco Villalta, que me pareció una persona ajá, encantadora porque aparte lo conocí. Y nos mm, preocupa, o sea, hacemos muchísimos cruceros. En los cruceros hay gente de todo tipo. Saben que hay ujú, cenas de gala, cenas que no son tan de gala, pero nosotros siempre estamos de punta en blanco todos los días. Y la gente por ahí nos dice, ¿y ustedes de dónde son? Somos argentinos. ¿Y por qué están todas las noches vestidas? Y porque nosotros queremos dar una buena impresión de nuestro claro. país. Nosotros usamos Efectivamente, sombrero, los dos, mi esposo y yo, usamos sombrero. Para nosotros el sombrero es un accesorio fundamental. Y nos molesta mucho en los aviones que va todo el mundo en jogging y zapatillas. Yo no tengo jogging. Mi esposo no tiene jogging tampoco. mm, Porque usan jogging para cocinar, jogging para pasear, el perro, jogging para todo. Yo no tengo jogging. Mi esposo odia el jogging. Entonces, me preocupa mucho que la gente no se viste ni siquiera. Nosotros cuando vamos en el avión, nos ponemos sombrero los dos, vamos vestidos los dos, y la gente nos mira como gente, como que somos salidos de no sé dónde. Y me parece que el sombrero es un accesorio tan lindo. Yo tengo sombreros de todos colores, que me sí, coincide con la ropa, o sea, me parece fundamental. Y en los cruceros nos vestimos, bueno, las noches de gala, bueno, es mi esposo, corbata, moño, mi esposo tiene colección de moños, colección de corbatas, y siempre para cenar. ¿Por qué nos vestimos bien? Porque vamos a cenar a un restaurante, nos pedimos una mesa de dos y nos gusta que nos vean bien y así nos van a atender. Según como me vean vestidos, así nos van a atender. por supuesto, ¿Es estoy muy de así o acuerdo, no? María del Carmen, muy, muy simpático y muy interesante lo que estás diciendo. Voy a empezar por una anécdota y después ir hacia cosas más serias. Pero la primera anécdota es contarte que yo tenía una colaboradora cuando era consejero cultural en Berlín durante 7 años. Tenía una colaboradora que era una argentina misionera de misiones. Era una mujer extraordinaria, es una mujer extraordinaria, ya está retirada, pero es una mujer extraordinaria, la mejor colaboradora que tuve jamás. Y ella siempre me decía una cosa muy simpática. Me decía, cuando me voy a hacer una gestión, algún ministerio, algún trámite, me voy siempre con sombrero, porque me he dado cuenta que cuando voy con sombrero me tratan más, me respetan más. Es Este, así. muy simpático. No, efectivamente, lo que vos decís es muy importante. Yo creo que dos cosas. Una primera, tenés mucha razón con la vestimenta, uno representa algo. Y si uno es un argentino en el exterior, está representando a la Argentina. Es así. Es probable que de esos cruceros muy poca gente se acuerde de tu nombre, pero sí se van a acordar esos argentinos. Todo el mundo ¿Comprende? se acuerda. Usted, los bien vestidos, porque nos Los encontramos a argentinos, veces los con la argentinos misma eran gente. tales y tales. Bueno, a nosotros como diplomáticos nos ocurre lo mismo. Muchas veces después de los años, otros colegas probablemente ya no se acuerden de mi nombre, pero se van a acordar de mí como el argentino. Bueno, y finalmente lo último que te diría con respecto a esto que vos estás diciendo, que es muy importante, que creo que las vestimentas no es que uno tiene que estar, no es necesario que sea ni de lujo, ni caras, ni No, nada. no, no. Más importante, a mi modo de ver, con la vestimenta, lo más importante es que sea acorde a la circunstancia y al lugar de lo que uno va a hacer. Si uno va a un gimnasio, es absurdo irse con smoking. Si uno va a un Claro, gimnasio, va con jogging, con un jogging, sí. ¿no? Si uno va a una cena de gala, no va con el jogging, va con el smoking.
Si uno va, no sé, a una reunión de trabajo en oficina, y bueno, mata. Si, o sea, lo más importante es eso, es no fallar con el código, el dress code. Claro, Ustedes saben, exactamente, en el la dress diplomacia, code, sí, sí. en todas las invitaciones, abajo, un costadito, se pone dress code, dos puntos, y le indican Sí, sí, ahí es black qué es tie lo que o lo tiene. que sea. Exactamente. Y le indican uno qué es lo que tiene que usar. Hay muchas variantes, hay smoking, hay frac, a veces se puede usar en uniforme, a veces no, saco y corbata, a veces le dicen casual smart, que es el Claro, sí, 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 sí. elegante, elegante deportivo, digamos, Sí, relajado, ¿no? elegante Este, sport, sí, sí. antes por, digamos, lo diríamos en castellano. Bueno, en fin, creo que efectivamente transmite mucho la ropa y tiene mucho que ver con la circunstancia también, ¿no?